Ahora vamos a pasar a Mariano Perdomo de la Universidad Técnica Nacional de Santa Fe, de Argentina, que nos va a hablar sobre la gestión de la recarga de vehículos eléctricos y su impacto sobre la redistribución. Un tema que nos va a desvelar en estos años desde ya y en los años que vienen debido a la transición energética que se viene en el sector. Adelante, Mariano. Correcto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Les consulto, ahí se está viendo en modo presentación el PowerPoint. Sí, se está viendo, sí, se está Bueno, viendo bien. buenísimo, muchas gracias. Bueno, como ya mencionó el presentador, yo soy Mariano Perdomo y voy a exponer el trabajo que se denomina Gestión de la recarga de vehículos eléctricos y su impacto sobre la red de distribución. A modo de introducción, me parece importante destacar que actualmente existen diversos tipos de acuerdos que establecen medidas para combatir el cambio climático y sus efectos. Una de las principales acciones propuestas es la disminución de la emisión de los gases de efecto invernadero. En este último aspecto, el ámbito del transporte resulta ser un ámbito clave para lo que es justamente esta disminución de los gases del efecto invernadero. Entonces es que surge como una posible solución el uso de los vehículos eléctricos. Bueno, el uso de estos vehículos eléctricos tiene diversas ventajas. Yo aquí cito dos de ellas. Que son medioambientales, por un lado, debido a que no emiten gases de efecto invernadero para el desplazamiento de las personas, y por otro lado, energéticas, debido a que consumen menor cantidad de energía en comparación con los vehículos convencionales. Bueno, pero en este panorama, digamos, surgen dos preguntas importantes que son: ¿cómo será la integración de la movilidad eléctrica en los sistemas eléctricos y qué efectos producirán sobre las redes eléctricas? Bueno, bajo este contexto, que a modo de introducción, es que se propuso en este trabajo como objetivo principal realizar un estudio sobre la inserción de vehículos eléctricos de usuarios residenciales sobre una red de distribución de 13,2 kilovolts específicamente, y además evaluar su impacto técnico. Bueno, para esto se propone en primera instancia modelar la red en estudio, desarrollar perfiles de carga y descarga de los vehículos eléctricos, determinar límites operativos bajo distintos escenarios de inserción de los vehículos eléctricos, y por último proponer estrategias de gestión de los vehículos eléctricos en modo G2B, es decir, únicamente permitiendo el aporte de energía desde la red hacia el vehículo eléctrico, y en modo B2G, es decir, con la posibilidad de que la flota de vehículos eléctricos inyecte energía hacia la red. Bueno, la metodología general del trabajo es esta que se visualiza aquí, donde en primera instancia se estudia y se modela la red de distribución a donde se efectúa el estudio. Luego se realiza el análisis de inserción de los vehículos eléctricos residenciales y por último se obtienen las conclusiones. Este paso aquí del medio es posible desglosarlo, como voy a presentar en esta diapositiva, de la siguiente manera, ¿no? Primero se procede a estimar la cantidad de automóviles por cada usuario eléctrico de la red en estudio. Luego se adoptan sistemas de carga de los vehículos eléctricos y modelos de vehículos eléctricos típicos. Luego se procede a definir y modelar cuáles son los ciclos de carga de las baterías, la demanda de potencia de las baterías cuando realizan su recarga, digamos. También se determinan cuáles son las distancias diarias típicas de los usuarios de la región. Bueno, para esto también se consideran distintos escenarios. Luego se construyen los perfiles de demanda de potencia de los vehículos eléctricos residenciales, digamos la potencia que terminan demandando a lo largo de la semana a la red eléctrica. Luego, una vez construidos estos perfiles, se procede a analizar el impacto y determinar el porcentaje admisible de vehículos eléctricos en la red determinada de estudio. Bueno, una vez determinados estos resultados, se proponen y se analiza también el impacto de lo que es una gestión de la recarga, o también denominada una recarga controlada, y lo que sería un modo de operación en funcionamiento B2G, con aporte de energía hacia la red. Bien.
Con respecto a la red adoptada de estudio, esta es la red de distribución de 13,2 kilovolts de la ciudad de Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, de Argentina. Bueno, esta red de distribución de 13,2 kilovolts está abastecida por 3 transformadores de potencia, son los que se destacan aquí en la imagen, con tensiones nominales de 132, 33 y 13,2 kilovolts. Estos 3 transformadores de potencia abastecen un total de 12 distribuidores de 13,2 kilovolts y en total la red abastece a 20.917 usuarios residenciales. Cada uno de estos 12 distribuidores es caracterizado por una curva de demanda típica semanal, ya sean para perfiles de invierno típicos o de verano. Bueno, eso con respecto a la red. Luego, con respecto a lo que es la estimación de la flota vehicular, en primera instancia se procedió a recolectar datos de la Asociación de Fabricantes de Automotores y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Luego, con estos datos es posible inferir una relación de automóviles por hogar en la región de estudio, de aproximadamente igual a 1, y por lo tanto se pudo determinar cuál es el parque automotor de la ciudad de Santo Tomé, dando un número de 20.917 vehículos. Luego, con respecto a los sistemas de carga adoptados, aquí resultan importantes estas dos preguntas. ¿Qué tipo de carga se considerará para el estudio y qué tipo de puntos de recarga también serán considerados? Bueno, con respecto a la primera pregunta, se adoptaron, mediante un análisis de los tipos de carga más típicos, estas dos potencias máximas de recarga, ¿no? De 3,5 kilowatts y de 7 kilowatts, ambas en corriente alternas y monofásicas. Por otro lado, con el tipo de los puntos de carga, se adoptaron puntos de carga residencial, es decir, en el hogar de los usuarios eléctricos de la red. Por último, con respecto a los modelos de vehículos eléctricos seleccionados, son estos 5 que se presentan aquí: el Tesla Model 3, el Renault Zoe, Volkswagen ID.3, Nissan Leaf y Hyundai Kona, en base a los grandes éxitos de venta del año previo, digamos. De estos modelos fue importante identificar cuál es la capacidad de su batería, cuál es el consumo promedio por kilómetro recorrido y cuál es la potencia máxima admitida para la recarga en corriente alterna. Luego se procedió a definir patrones de uso de los usuarios de estos vehículos eléctricos. Para esto se consideraron distintos tipos de usuarios, ¿no? En primera instancia se los dividió según el recorrido de los mismos, definiendo usuarios de recorrido corto, de recorrido intermedio y recorrido largo. A su vez, para cada uno de estos 3 tipos de recorridos se desarrollaron 4 patrones distintos de uso, ¿no? Correspondiéndose con las actividades de distintos tipos de personas a lo largo del día. Bueno, estos patrones se desarrollan para días hábiles, días semihábiles y días no hábiles. Con la combinación de estos patrones de uso de estos 3 tipos de días, para los distintos tipos de usuarios propuestos, se generaron un total de 12 perfiles de cargas semanales de los vehículos eléctricos de cada usuario. Luego se procedió también se determinaron a su vez distintos perfiles de carga según sea la potencia máxima con la que los usuarios podrían realizar la recarga de sus vehículos eléctricos y según la combinación de los porcentajes de los usuarios con recorridos largos, intermedios o cortos en el total de usuarios que pertenecen a la red. Así se plantean 8 perfiles de cargas. Luego, además, se procede a simular el hecho de distintos niveles de inserción de vehículos eléctricos en la red. Se consideran niveles de 5%, 10%, 20%, bueno, y así sucesivamente. Luego se obtiene cuál es la potencia nominal insertada de vehículos eléctricos en cada subestación transformadora de la red de distribución, y esta potencia nominal es afectada a su vez por los perfiles de carga previamente desarrollados, ¿no? Perfiles de carga semanales. Luego se procede a simular la red con la inserción de los vehículos eléctricos y se obtienen los resultados correspondientes.
Bueno, aquí se presenta una de las gráficas obtenidas que se corresponde con la cargabilidad máxima de los distribuidores de la red en estudio. Recordemos que la red tenía un total de 12 distribuidores en función del porcentaje de inserción de los vehículos eléctricos. Y para los distintos casos de estudio, ¿no? Que eran 8 casos de estudios distintos. Bueno, y esta gráfica en particular es para la consideración de un perfil de demanda de invierno. Bueno, lo que se observa es que existe un aumento de la cargabilidad que es proporcional, bueno, al porcentaje de inserción de los vehículos eléctricos. También se logró determinar que el perfil de invierno, en este caso particular, de esta red en particular, presenta mayores restricciones de inserción de vehículos eléctricos. Y en todos los casos, estas restricciones son debidas a la cargabilidad máxima de los distribuidores. En ningún caso se presentan restricciones debidas a tensión mínimas en los nodos de la red. Bueno, por otra parte, se observó que los escenarios con recargas de 3,5 kilowatts presentan menores restricciones en comparación con los escenarios de recarga de 7 kilowatts. Bueno, los resultados demostraron que la red en ninguno de los casos logra admitir el reemplazo completo del parque automotor, digamos, del parque automotor convencional, por un parque automotor que sea puramente eléctrico. Siempre existe al menos uno de los distribuidores que no admite este reemplazo. Luego de determinado el porcentaje máximo de inserción de vehículos eléctricos, para ese valor de inserción se procede a calcular los factores de pico y de carga de los distribuidores. Aquí se presenta, a modo de ejemplo, los valores de estos dos factores promediados para recargas con una potencia máxima de 3,5 kilowatts y de 7 kilowatts, y para perfiles de demanda de invierno y de verano, correspondientemente. De la comparación de estos patrones, resulta importante observar que para el caso de las recargas con una potencia máxima de 7 kilowatts, tanto el factor de carga como el factor de pico poseen valores menos favorables que los que presentan una recarga con una potencia máxima de 3,5 kilowatts. Bueno, esto se debe a que genera mayores picos de demanda en el sistema. Bueno, por lo tanto se dice que la recarga de 3,5 kilowatts, la de menor potencia demandada a la red por parte de los vehículos, otorga mejores condiciones de operación a la red en estudio. Bueno, se observó, aquí lo menciono, que esta recarga que nosotros denominamos no controlada, porque obedece al comportamiento típico de los usuarios residenciales, genera importantes aportes a la potencia pico del sistema. Bueno, en base a esto es que se propusieron nuevos perfiles de recarga de los vehículos eléctricos con el objetivo justamente de disminuir el aporte a la potencia pico del sistema, ¿no? Entonces, se siguieron unas reglas que aquí las vamos a mencionar y se generaron estos perfiles de recarga de los vehículos eléctricos que obedecen a simular lo que sería una gestión de la recarga de los vehículos eléctricos. Entonces, se procedió a ubicar la recarga en los periodos de valle del sistema. Luego, considerando que si se ubica esta recarga en una ventana temporal que es muy pequeña, se puede ocasionar un nuevo pico de demanda máximo en el sistema. Con esa consideración se hicieron estas tres reglas sucesivas, que se escalonó la recarga, es decir, que no inicien todos los usuarios la recarga de sus vehículos eléctricos exactamente a una determinada hora, sino se procedió a escalonarla a lo largo de los periodos de valles. Bueno, y se amplían los rangos de usuarios, esto es decir, aprovechar todos los valles del sistema y no situarla únicamente en uno de los valles, y además aumentar lo que es la ventana temporal entre los escalones de recarga para que no se superpongan las potencias demandadas en un escalón de recarga o en otro. Bueno, desarrollando estos perfiles de recarga de los vehículos eléctricos, se obtuvo un mayor porcentaje admisible de los vehículos de inserción de vehículos eléctricos en la red, y además para todos los casos de estudio planteados se observaron notables mejoras en los factores de pico y de carga en comparación con lo que sería una recarga no controlada de los vehículos eléctricos.
Bueno, la siguiente y última sección del trabajo es correspondiente a un escenario en modo B2G, los vehículos eléctricos, es decir, aportando energía a la red, donde el objetivo es cubrir el pico nocturno de demanda. Bueno, para esto inicialmente se procede a calcular la energía total almacenada y se definen tres tipos de aporte de potencia al sistema con potencias de 7 kilowatts, 3,5 kilowatts y con la potencia máxima posible para inyectar potencia en este periodo de pico. Bueno, aquí se muestra, al igual que se mostró previamente, las curvas obtenidas de la cargabilidad máxima en los distribuidores en función del porcentaje de inserción de los vehículos eléctricos en la red y para los distintos casos de estudio. Se observa que inicialmente la cargabilidad máxima de los distribuidores comienza a disminuir conforme se comienza a insertar vehículos eléctricos que funcionen en modo B2G hasta un determinado punto donde se alcanza un mínimo de la cargabilidad máxima, a partir del cual comienza a aumentar nuevamente si se sigue aumentando el porcentaje de inserción de vehículos eléctricos que aporten energía a la red. Luego aquí se presentan las curvas de la potencia mínima operada por los distribuidores, donde se observa que de un determinado porcentaje de inserción de vehículos eléctricos a otro puede existir un cambio de signo, digamos que pase esta potencia mínima a ser negativa, lo que representaría que los vehículos eléctricos lograron cubrir toda la demanda del distribuidor y ahora el distribuidor invierte su flujo de potencia inyectando justamente energía a la red. Entonces, esto también es un punto que se tiene en cuenta para determinar la cargabilidad máxima, sería ese punto. Bueno, se observaron mejores condiciones de operación con entregas de potencias de 3,5 kilowatts, es decir, menores potencias. Bueno, por otra parte, existen distribuidores que no admiten en absoluto este modo de operación, mientras que existen distribuidores que sí admiten niveles que varían entre el 5 y el 50%. Bueno, nos podemos adentrar en las conclusiones, primero las del tipo particular. Con respecto a las recargas controladas, se observan que las mayores limitaciones se dan para las mayores potencias de recarga, de 7 kilowatts, perfiles de demanda de invierno de la red y para usuarios con un recorrido largo. Con respecto a la recarga controlada, es posible obtener una mejora en lo que es las condiciones de operación de la red, aumentar el porcentaje de inserción de los vehículos eléctricos y también retrasar inversiones en infraestructura eléctrica. Con respecto al modo de operación B2G, se observa que para este modo de operación, mejores condiciones de operación con menores aportes de potencia a la red, y además de que se observa que el sistema es más susceptible a operar fuera de los rangos admisibles. Bueno, un poco en conclusiones generales, resulta importante destacar que la recarga controlada puede evitar lo que es el deslastre de la generación renovable por falta de demanda en los periodos de valle, porque estaríamos ubicando ahora la demanda de potencia de los vehículos eléctricos en estos periodos de valle. Y por otro lado, con respecto a lo que sería el aporte de energía a la red, de que existe una posibilidad de cubrir los picos de demanda del sistema y por lo tanto desplazar generación térmica de punta, la cual resulta ser generación térmica altamente contaminante bueno, y además de la más costosa. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora quedo abierto a preguntas. Estoy atento. Muchas gracias, Mariano, por esta presentación. Fue realmente muy interesante. Aquí tenemos una pregunta de Sebastián Montes de Oca. Pregunta si en el análisis se tomó la demanda residencial más la carga de vehículos eléctricos o solo la carga de los vehículos eléctricos. No, claro, se consideraron las dos. Lo que se tomó fueron las curvas, esas características semanales de demanda de potencia de cada uno de los distribuidores, y a esas curvas además se le sumaron los perfiles de carga generados de los vehículos eléctricos para los distintos casos de estudio. Bueno, y ahí se observó que justamente en donde existía el pico de demanda nocturno de los distintos distribuidores, en caso de que haya una recarga no controlada, había un aumento muy importante de lo que sería el pico ese debido a la recarga de los vehículos eléctricos. Y esa demanda de potencia de vehículos eléctricos es la que se desplaza luego a los periodos de valle, con una gestión de la recarga.
Es decir, que se consideró demanda y la carga horaria. ¿Mm? Exactamente. Ahí está. Y acá pregunto, yo para aclararme yo, es decir, que esto lo hicieron, quizás ya lo dijiste, pero no me quedó claro, eh, eso se hizo con esos tres escenarios de recorrido corto, intermedio y largo, es decir, que suponen un tipo de gestión de carga diferente, digamos, ¿no? Es decir, eso... Exactamente. ¿Mm? O sea, esos fueron tres tipos de usuarios que se consideraron y después en total se consideraron 8 escenarios distintos, que sería una combinación entre los tipos de usuarios, entre el porcentaje de tipos de usuarios que conforman al total de los usuarios de la red y también con la potencia máxima que ellos recargarían, que eran de 7 kilowatts o de 3,5 kilowatts. O sea, en la combinación de los tipos de usuarios y las potencias de las potencias de recarga se generan 8 perfiles y esos fueron los 8 perfiles que se Ahí procedió a está, simular. exacto. Queda una última consulta en este último minuto de Federico Sanz, que pregunta, ¿cómo se podría organizar o coordinar la consigna de carga? Y propone, ¿dejarlo liberado al mercado spot? Bien, bueno, eso es un tema bueno, que está, no lo alcancé a mencionar, pero está propuesto o está visto para futuros estudios en lo que sea nuestro trabajo, que sería principalmente verlo desde el punto de vista de la tarifa de la empresa distribuidora a los usuarios, ¿no? Muy probablemente se pueda incentivar o se va a intentar incentivar a los usuarios a que desplacen la recarga de sus vehículos eléctricos a los periodos de valle de demanda, bueno, disminuyendo la energía en esos periodos de valle y para incentivarlos a que la muevan a ese lado. De esa manera se podría lograr que no aporten al pico de demanda del sistema, pero iría por ese lado, ¿no? Forzarlo por la tarifa eléctrica. Bueno, queda una pregunta, pero estamos muy sobre la hora. Vos ya lo hablaste, pero aquí Michael Álvarez hace una pregunta sobre si han valorado utilizar las baterías de los vehículos eléctricos como almacenadores para suplementar el consumo de los usuarios que posean dichos vehículos en la demanda máxima. Es decir, entiendo que no es un vehicle to grid en este caso, pero sino que es to home, ¿no? Eso es lo que yo entendería de su pregunta. Sí, exactamente. A lo que, si no interpreto mal, lo que se está refiriendo ahí Michael, ese es otro posible modo de operación que sería justamente Vehicle to Home, que, bueno, que no se consideró en este caso. En este caso se consideró que esa potencia aporta directamente a la red. Bueno, principalmente se consideró así porque con lo que se trabajó, el enfoque con lo que se trabajó fue con las demandas de potencias propias de cada uno de los distribuidores, bueno, y no se procedió a modelar una curva de demanda semanal o diaria de cada usuario del sistema. Ahí está. Bueno, estamos en la hora, no podemos seguir porque tu presentación genera aquí bastantes debates, así que vamos a dejarlo por aquí. Esto es muy interesante porque da pie para justamente seguir en próximas presentaciones. Bueno, yo agradezco muchísimo a Muchas Mariano gracias. Perdomo, agradezco a Jorge Fernández y a Luis Lomovitz por todas sus presentaciones y les agradezco también haber tenido un timing muy bueno. Estamos acá un poquito rebalándonos de la hora, pero porque yo estoy hablando. Así que les mando un saludo a todos y doy por cerrada esta sesión. Bueno, muchas gracias. Saludos.